oportunidad nos acompaña la coordinadora Elsie Cristancho, quien nos va a acompañar con un artículo que ella realizó. Entonces, coordinadora Elsie, quedamos ya a su disposición. Y una vez termine la intervención de la coordinadora Elsie, como es de costumbre, pues damos el espacio para los comentarios que tengan nuestros asistentes. Listo, perfecto. Buenas noches a todos. Voy a compartir acá. Bueno, entonces este fue un artículo que se desarrolló el año pasado junto con una estudiante que estaba realizando su opción de grado, Irene Merchán, del programa de licenciatura en educación infantil. Se denomina Inclusión desde la gestión educativa en las instituciones de educación superior en Colombia. El resumen, el presente artículo pretende exponer la percepción del concepto de inclusión y las acciones y estrategias que se diseñan y ejecutan desde la gestión pedagógica educativa, las estrategias que se han documentado por parte de las instituciones de educación superior para cumplir con una educación inclusiva de calidad en Colombia. El proceso metodológico se basó en la revisión e interpretación documental pertinente. Entre otros documentos se encuentran libros, artículos y tesis de grado. Palabras claves: gestión, inclusión, educación superior y Colombia. Introducción. La educación superior surgió en el contexto de una sociedad versátil en lo social, económico, político y cultural. Entre los siglos XI al XIV, el auge de la urbanización suscitó nuevos procesos que causaron nuevas demandas sociales y educativas. La eclosión del corporativismo dio origen a los gremios y las columnas. Con ello surgió también la urgencia de saber, obtener conocimientos y darlos a conocer. De esta manera nace el arte de enseñar. Las universidades surgidas en el medioevo se encuentran articuladas epistemológicamente, incluso curricularmente, pero no orgánicamente. Las universidades no surgieron con el solo propósito de dar respuesta a las necesidades de la sociedad versátil, sino de llevar una continuidad entre los procesos educativos superiores del pasado, siendo claro que aquellos currículos fueron organizados en base a los requerimientos inmediatos en los campos del derecho, medicina, teología y arte. El conocimiento era muy utilitario en la sociedad medieval. Las tres ramas principales del conocimiento que se enseñaban en las universidades, teología, derecho y medicina, eran un tipo de conocimiento que se cultivaban precisamente por su utilidad. Sin embargo, estos currículos estaban sustentados en el conocimiento disciplinario y las profesiones que acontecían en ellas y sujetos a la dinámica socioeconómica y política. Según Turnerman, las primeras universidades eran de régimen privado, solo personas con altos recursos económicos podían ingresar, tenían sedes en toda Europa, contaban con un currículo general y único, con un sistema pedagógico y didáctico, exposición y discusión, y su idioma fue el latín. Permeado por la llegada del capitalismo, la formación de los estados nacionales permitió replantear el modelo de universidad medieval, que se fue reformando con los cambios hasta que lo que conocemos hoy día. En el siglo XIX se dio el auge de la consolidación de los estados, nación y capitalismo en sus diferentes formas: industrial, financiero, agrario, cultural, la urbanización, la expansión demográfica y las migraciones rural-urbana, sumados a hechos sociales como la Primera y Segunda Guerra Mundial, el autoritarismo en diversos países europeos, el surgimiento de movimientos nacionalistas en algunos países de América como México y Perú, así como el despertar del movimiento estudiantil en Córdoba, Argentina. Todos estos hechos influyeron en el nacimiento de las instituciones de educación superior en Colombia. Colombia es un país considerado pluriétnico y pluricultural. Parte de la problemática de la educación superior en Colombia se relaciona con las dificultades de la población vulnerable y diversa para ingresar a la educación superior y los elevados porcentajes de deserción y frustración estudiantil. En esta percepción, las instituciones de educación superior enfrentan en este momento un escenario de construcción de paz. Deben apropiar con responsabilidad social la formación de los estudiantes, desde grupos étnicos, víctimas del conflicto armado, personas en situación de discapacidad, entre personas con necesidades especiales, población RUM, LGBTI, entre otros, para crear ambientes de aprendizaje diversos e inclusivos con impacto social. La inclusión es comprendida como una estrategia para avalar la homogeneidad de oportunidades y una educación de calidad, ya que suprime la exclusión de las personas por su diversidad,
requiriendo, como es evidente, dejar de ver las diferencias como déficits y no clasificarlas como individuos anormales que necesitan una educación especial, aislados de los demás, sino ver esta diversidad como una oportunidad de enseñanza, aprendizaje para los seres humanos por igual. Por tanto, la inclusión es un reto a nivel de la gestión educativa. Esta debe realizar continuas mejoras a nivel de didácticas, capacitación, experiencias y currículo con el propósito de dar respuesta a las necesidades educativas. Blanco, en 1999, asiente que la educación inclusiva conlleva una visión contraria de la educación común apoyada en la heterogeneidad y no en la homogeneidad. Es decir, que para las instituciones de educación superior, su cometido es potenciar y valorar la diversidad cultural de su población estudiantil para fomentar su participación como personas de derecho. Desarrollo. ¿Qué están realizando las instituciones de educación superior desde la parte de gestión educativa para promover y facilitar la inclusión con calidad de los estudiantes colombianos? Desde la gestión educativa es necesario fomentar la investigación, en esencia, para lograr realizar cambios efectivos, ya que los cambios no dependen ni solo se generan del marco político, económico y social, sino que también requieren de una base de datos sólidos. Ainscow, en 2021, asienta que la educación inclusiva conlleva a reestructurar la cultura, políticas y prácticas de las instituciones de educación superior para garantizar la atención a la diversidad y su participación de ella. Y Porter, en 1997, manifiesta que la educación inclusiva es un proceso de transformación de los sistemas educativos convencionales para ofrecer una educación con pertinencia a todos los estudiantes con el propósito de levantar las barreras de aprendizaje y lograr su participación. Para el desarrollo de la gestión inclusiva, las instituciones de educación superior deben sensibilizarse de su comunidad educativa en el marco político de educación inclusiva del Ministerio de Educación Nacional en el año 2013. Necesitan construir un índice de inclusión como herramienta que permite construir un diagnóstico sobre la gestión inclusiva en la institución y, por último, diseñar e implementar una política de educación superior inclusiva que sea avalado por los factores y características de los lineamientos de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. En reciprocidad con la función que desempeñan las instituciones de educación superior en la creación de las políticas sociales, UNESCO y ESAL 2006, debido que la existencia de políticas en materia de discapacidad actúa como interventora para fortalecer las condiciones que se encuentran en el contexto. La Universidad del Valle ejerció asistencia directa en el diseño de la política de discapacidad tanto nacional como municipal. Para su formulación fue necesaria la participación de las personas integrantes de la comunidad, utilizando el debate y la puesta en común para facilitar la toma de decisiones de eficacia y así evitar formas de relación excluyentes. La política de discapacidad e inclusión de la Universidad del Valle propone una perspectiva con un énfasis en dos fenómenos sociales: la discapacidad y la inclusión, relacionados con la población en el contexto universitario que presenta discapacidad, reconociendo la presencia de individuos diversos en su funcionamiento como persona que forman parte de la comunidad universitaria y que al aceptar roles propios de la cultura institucional son capaces de enfrentar las situaciones que quebranten el gozo de sus libertades al no obtener una participación instantánea, pasando el individuo de ser percibido como objeto a ser percibido como sujeto. Para ello, la universidad requiere la formación de su talento humano en y desde la diversidad, la investigación y la extensión como estrategias que posibiliten cumplir con la misión de forjar respuestas sociales para las situaciones de inequidad, realizando un cambio paradigmático en la conceptualización de la discapacidad. Además, la universidad debe reconocer las diversas maneras de realización de la vida dentro de ella, que no necesariamente son los típicamente reconocidos por la comunidad mayoritaria y que requieren de diversas opciones, rutas, maneras, escenarios, según Nussbaum en 2006. Por otra parte, los procesos educativos de la población sorda y la emergente necesidad de dar una respuesta adecuada al acceso de la población estudiantil con esta necesidad fue la razón por la que se llevaron a cabo la ejecución de una indagación con el propósito de encontrar adaptaciones pedagógicas para estudiantes sordos en la Universidad Nacional de Colombia mediante reflexiones curriculares a principios del año 2003. Esta investigación fue ejecutada
con un grupo de profesores de la unidad académica que ofrecieron enseñanza al estudiante sordo con el fin de identificar y describir algunas de las adaptaciones pedagógicas desde la perspectiva de los docentes. Por ello, tuvieron en cuenta algunas recomendaciones como Stephen, Andrews y Eberhardt 2001, Davis 2000 y Ramírez Parra 2004, quienes proponen desarrollar procesos de formación continua y permanente de docentes con estudiantes sordos, contemplando la necesidad de formar docentes en teorías de educación bilingüe, lenguaje de señas y técnicas pedagógicas, especialmente en el uso de las TIC. También enfatizan la necesidad de desarrollar proyectos de investigación colaborativa interinstitucional. Por otro lado, Vasco en 1990 define la pedagogía como un saber teórico práctico generado por los pedagogos mediante su reflexión personal y dialogal acerca de sus prácticas pedagógicas con el fin de convertirlo en praxis pedagógica a partir de la experiencia, y los aportes de varias disciplinas apoyan a la estrategia de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, el MEN, INSOR en 1999, la SED y la Alcaldía de Bogotá en 2001 y Ramírez y Parra en el 2004, quienes recomiendan para el trabajo de la población con limitaciones auditivas, entre otras, utilizar estrategias evaluativas, tales como la identificación, comparación, ejemplificación, aplicación, explicación, argumentación y conceptualización. Asimismo, Leguizamón y Molano, estudiantes de especialización en gerencia social de la educación en el año 2014, como tesis de grado realizaron una caracterización de los procesos de gestión de la inclusión de estudiantes con discapacidad en el programa de educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual presentaron una caracterización de los procesos inclusivos ejecutados desde cada una de las áreas de gestión educativa del programa de educación especial, con el propósito de identificar las principales acciones generadas desde este programa para facilitar una educación inclusiva de calidad a los estudiantes con discapacidad. Esta indagación tuvo lugar desde el proyecto educativo institucional de la Universidad Pedagógica Nacional en el 2010, donde estipula que la educación ha de desarrollarse inmersa intrínsecamente en las condiciones de su contexto sociocultural y, en consecuencia, fomentar las actitudes de respeto mutuo y de conocimiento de otros estilos de vida, de capacidad crítica al analizar situaciones de discriminación e inequidad, de descentración para comprender al otro y lo otro. Pero al observar la práctica no se evidencia, se desconoce especialmente en la manera como la población es abordada, teniendo en cuenta que para la atención a esta población es necesario generar un marco diferencial, pero asimismo de igualdad y equidad en pro de la inclusión de esta población. Segundo, el área de gestión académica es analizada desde las prácticas pedagógicas y el seguimiento académico. Tercero, el área de la gestión administrativa es analizada desde el apoyo a la gestión académica, los procesos de administración de la planta y recurso físico, administración de servicios complementarios, talento humano y, por último, el apoyo financiero y contable. Cuarta y última, el área de gestión comunitaria es analizada desde el componente inclusivo y el componente de participación y convivencia. Diseño metodológico. La revisión documental se ubica como diseño de la investigación cualitativa en la que se logra evidenciar e interpretar la realidad de la problemática circundante, según Flick en 2007. De esta manera se recurrió a la consulta en bases académicas para obtener la información relacionada con el tema de investigación. Luego se procede a realizar la lectura de los textos para extraer la información pertinente. Entre estos textos se encuentran libros, artículos y proyectos de investigación. Resultados. Partiendo de un modelo social, se destaca el valor de la autonomía y de las diferencias, donde las estructuras sociales, políticas y económicas determinan las condiciones de participación y el desarrollo de las personas con discapacidad desde este modelo. El entorno es el que discapacita, en comillas, y por consiguiente, el que consolida la exclusión de estas personas, según Díaz en 2009. Esto desató un horizonte hacia el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas con discapacidad como un asunto que debe ser promovido y protegido, con lo cual estados e instituciones enfrentan la tarea de diseñar respuestas garantistas acogidas a las normas, leyes vigentes e instrumentos internacionales dictados por el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo para la Educación Superior Universitaria en Colombia, la UNESCO y ESALC,
como también a investigaciones relacionadas con el ámbito de la problemática o la necesidad. La política pública de la Universidad del Valle busca que la población con discapacidad experimente menos limitaciones en el desempeño de sus actividades y menos restricciones en la participación social. En el proceso logró, primero, construir un carácter participativo y de corresponsabilidad con un principio liberal democrático, con la participación de la comunidad que generó el conocimiento de intereses y necesidades individuales, así como la presencia de disensos. Segundo, construir una cultura institucional de reconocimiento de la discapacidad que llevó a la institución a la revisión de los currículos institucionales para proyectar el enriquecimiento en la formación integral del profesional con discapacidad y la reconfiguración de los empleadores acerca de la imagen que tienen del profesional con discapacidad. Tercero, evidenciar la relevancia de generar mecanismos de información y divulgación sobre la política de discapacidad en el contexto universitario. Cuarto, evidenciar la necesidad de avanzar hacia el diseño de programas de acompañamiento que informen, orienten y gestionen condiciones de equidad en el proceso de ingreso, permanencia y egreso de la vida universitaria. Quinto, reconocer la importancia de los procesos investigativos sobre la población con discapacidad para solucionar las situaciones presentadas. Por otra parte, para enseñar a personas con déficit auditivo, según la investigación desarrollada en la Universidad Nacional, los docentes que ofrecen enseñanza a esta población necesitan capacitación tanto pedagógica como conocimiento y manipulación de la lengua de señas, ya que el docente no recurría a estas estrategias adecuadas a esta población, sino que trabajaba las clases igual que siempre, sin uso de recursos didácticos y estratégicos. Además, el uso de intérprete dejaba en duda al docente frente al nivel de conocimiento construido por el estudiante. Asimismo, es de gran importancia que la universidad ofrezca recursos y materiales didácticos y pedagógicos accesibles a los docentes para que mediante ellos elaboren estrategias de aprendizaje. Conclusiones y recomendaciones. No existen en Colombia cifras reales y actualizadas de la población con discapacidad que están matriculados y se han graduado de las instituciones de educación superior. Las políticas de inclusión, aunque están normadas en algunas instituciones de educación superior, no son conocidas ni aplicadas en algunos casos debido a que no están acompañadas de verdaderas estrategias como la inclusión de medios educativos, tecnológicos y la infraestructura adecuada que apoye los procesos de formación. La socialización de las políticas debe ir acompañada de capacitación diferenciada a los profesores en los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad. Desde el área de gestión académica se realiza un seguimiento a la asistencia de los estudiantes, calificaciones y promoción, pero se necesita considerar un seguimiento a la pertinencia de la formación recibida y manejo de los problemas de aprendizaje. Asimismo, realizar una rigurosa flexibilidad curricular y reflejarla en el PEI con el fin de generar una evaluación pertinente y acorde a las competencias de los estudiantes. Son evidentes las dificultades de diseño de la planta física, la cual dificulta la accesibilidad a espacios institucionales y la carencia de recursos didácticos y materiales concretos para las prácticas pedagógicas, lo que dificulta el beneficio de esta población. No se retroalimentan las prácticas pedagógicas inclusivas, posibles y compatibles con la diversidad de estudiantes, lo que podría generar mejoras en los procesos de formación de este tipo. Y aquí tenemos pues una frase para finalizar: las instituciones de educación superior deben sensibilizarse de su comunidad educativa en el marco político de educación inclusiva. Ese sería el artículo que fue publicado, como les mencionaba, el año anterior, como el proyecto de grado de una estudiante de la licenciatura en educación infantil. Muchas gracias, Mayni. Muchas gracias, coordinadora Elsie. No sé si nos quiera, antes de dar paso a nuestros asistentes, comentar algo más sobre el proyecto o el artículo. Solamente que, como se mencionaba allí dentro de las conclusiones, es muy difícil encontrar bibliografía sobre este aspecto. No hay casi nada escrito sobre el tema, ni a nivel nacional ni internacional. Se encontraba de pronto políticas como tal de inclusión, y conocemos pues que muchas universidades en Colombia tienen políticas de inclusión, incluyendo nuestra institución, pero realmente al momento de evidenciar desarrollos o resultados,
resultados, ni siquiera se logra tener una caracterización general de cuántos estudiantes en condiciones diversas o con alguna situación de discapacidad han estudiado y se han graduado o están estudiando en universidades colombianas. Entonces ha sido bastante difícil, pues lo vemos realmente en nuestras instituciones, que cuando hay personas en situación de discapacidad que quieren acceder a los servicios educativos, como que las universidades siempre tratan de no permitirles el acceso, dado que no estamos preparados para recibir a este tipo de personas con discapacidad en nuestras aulas. Muy cierto lo que comenta la coordinadora Elsie. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguien de nuestros asistentes tenga algo que comentar. Veo a varios profes conectados. No sé si alguno de ellos quiere participar. Yo, bueno, dentro de lo que pude escuchar, considero que es un escrito que deja ver, pues a nivel, digamos, de una muy buena compilación histórica, de antecedente, de una buena recolección, recapitulación documental. Frente a lo que dice la coordinadora del tema, pues considero que es un tema que en Colombia se está construyendo, ¿no? De alguna manera hay una política estatal que habla sobre inclusión en todos los niveles de educación en Colombia. Sin embargo, fíjese que en la educación superior de pronto no se ha llevado o no se ha, digamos, no ha permeado, digamos, con un poco más de impacto como uno esperaría, siendo también la educación superior una parte muy importante de la formación del individuo, ¿no? Entonces considero que escuchando el escrito, pues me parece interesante porque hace un enlace muy bien entre el mismo concepto de lo que es inclusión, desde la experiencia histórica y cómo ha sido concebido a lo largo digamos, del origen de la historia, con ejemplos muy puntuales, y me parece muy interesante también las conclusiones en términos de acciones de mejora. Uno podría decir, yo las utilizo como estrategia para llevarla a las universidades y poder implementarla, ¿no? A través de las diferentes estrategias que se puedan dar. Y son muy, muy generales, y siento que también no solo para Uniminuto, sino para cualquier universidad puede ser muy bien utilizado este escrito, porque podría dar un soporte teórico interesante y además ser, digamos, un punto de partida para la generación de estrategias en todo lo que tiene que ver con la inclusión en el campo educativo y más en la educación superior. Muchas gracias, profe Angélica. Veo conectado al profe Sebastián. No sé si desde el punto de vista de trabajo social nos quiera dar un aporte. Muy buenas noches. Pues he encontrado un artículo muy interesante con perspectiva histórica. Pues yo vengo de ese campo, ¿no? De la historia también. Simplemente digamos que señalar que estas políticas, digamos, de inclusión, como bien lo señala el artículo, pues han ido, digamos, desafiando una manera de educar, ¿sí? Una manera de educar que, digamos, que atendía al niño en tanto alumno, ¿sí? No en tanto estudiante. Sus emociones, sus condiciones, no solo, digamos, a nivel físico, sino también sus condiciones a nivel socioeconómico, sociocultural. Y hoy lo que vemos es la emergencia de todas unas corrientes, digamos, en el campo de la educación, que están desafiando esa concepción, digamos, bajo la cual fue construida la escuela, que era una escuela que veía a los niños como alumnos, simplemente, como sujetos de aprendizaje, y hoy pues los ve, digamos, como seres humanos, con emociones, con condiciones físicas particulares, condiciones socioeconómicas, socioculturales, y creo que todo eso está haciendo, digamos, que evidentemente, digamos, los sistemas educativos mejoren y pues digamos, contribuyan a la transformación de las comunidades, que es un poco lo que interesa. Sí, sería como lo que tendría por decir. Listo, profe Sebastián, muchísimas gracias. No sé si el profe José Vicente, que acompañó a los estudiantes, nos quiera comentar algo,
Le damos paso a Dexy. Sí, buenas noches. Es que pues el texto es muy interesante y habla pues de la inclusión como en los aspectos que tienen que ver con la parte física, emocional y todas estas cosas. Pero ahorita de un tiempo para acá también se ha venido hablando de la inclusión en términos de los acuerdos de La Habana, ¿no? Con todos los procesos de paz y de todo lo que se vino dando en nuestro país, y es una cosa que ha venido sonando mucho en la educación, no solamente para niños, jóvenes y adolescentes, sino para el personal que pues hizo parte de esos procesos, y ha habido una documentación al respecto. Era como ese pequeño aporte. Muchas gracias, Dexy, gracias por tu aporte. Profe José Vicente. Hola, sí, muy buenas noches para todos, especial saludo. Bueno, muy brevemente quisiera referir al documento, pues es un documento supremamente interesante y quiero pues felicitar, resaltar el trabajo realizado por la coordinadora Elsie. Fue el artículo, si no estoy mal, que se desarrolló con una estudiante, ¿cómo se llama? Irene Merchán. Irene Merchán Tabata, ¿cierto? Bueno, importantísimo de todo la estructura que se le da al documento, el contenido supremamente importante, pero me causó especial cuidado el tema de las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y desde ahí, pues, nosotros estamos viviendo una realidad en Uniminuto y particularmente en el Centro Regional Bucaramanga, y es que tenemos estudiantes con condiciones diversas, y de verdad pues que han venido desempeñándose con su propio esfuerzo, atendiendo o superando mejor tantas dificultades que existen en el medio para ellos poderse superar, y allí pues tenemos en esa gran diversidad, pues quisiera yo manifestarlo como una alerta temprana que tal vez ya se nos hizo un poco tarde para resolver, y precisamente refería el tema de las conclusiones y recomendaciones a eso que nos hace falta para poder generar el verdadero confort a esos estudiantes que pues están con nosotros, pero que esperan también de nosotros lo mejor, particularmente de la universidad, que habiendo políticas tan enriquecidas para la inclusión, pues de verdad se implementen para que ellos puedan tener ese confort, y lo han manifestado así, o sea, como una falencia desde la universidad en lo propio a la inclusión, y pues tal vez en temas de flexibilización para el desarrollo de esas, para que ellos puedan desarrollar las competencias, es tema que realmente nos hace mucha falta. Igual en el tema de recursos didácticos y estrategias para la enseñanza y para el aprendizaje, pues es algo que nos ha dolido muchísimo cuando vemos nosotros, y somos los docentes de aula enfrentados a esa situación, y no tenemos precisamente esas herramientas o esos recursos, y por supuesto las condiciones locativas que se espera que se adecúen en algún momento, pero también algo que ha ido como marchando a un paso lento. Entonces tal vez mi consideración es: estamos ahí con los estudiantes objeto de inclusión, estamos ahí con las políticas encaminadas a la inclusión, pero digamos que el accionar, el actuar, bueno, ahora por el tema de la pandemia, pero particularmente el año antepasado se hablaba mucho de poder avanzar en el proceso, y pues esperemos que podamos considerar este recurso que la coordinadora ha socializado como ese llamado a que todos nos aunemos esfuerzos y podamos conducir esto a un feliz término. Muchas gracias. Muchas gracias, profe José Vicente. No sé si alguien más quiera participar del conversatorio. Bueno, desde la Coordinación de Investigación agradecemos la asistencia, siendo muy puntuales como lo hemos hecho en las 3 sesiones anteriores, son las 7:32. Muchísimas gracias por asistir al Club de Lectura Atenea. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche.